Buenas, soy Jordi de Wild Shots y hoy os vengo a presentar el nuevo altavoz que ha sacado Ultimate Ears. Como sabéis, yo siempre he llevado una regular edición de vídeos en cuanto a estos altavoces y siempre me he caracterizado en este canal por enseñaros los nuevos productos que saca UE. Pues hoy han presentado los nuevos Hyperboom. Bueno, es un altavoz que cambia radicalmente lo que llevaba haciendo Ultimate Ears estos últimos años, que eran altavoces más o menos portables, de un tamaño considerable, pero ahora lo que han hecho es un altavoz mucho más grande, un altavoz mucho mejor en cuanto a sonido y un altavoz de verdad que compite con JBL, con Bose y con otras marcas de audio muy bien valoradas. El tamaño, primero de todo, es básicamente, como estáis viendo, bastante grande. Si lo comparamos con los antiguos altavoces, pues se ve que hay una diferencia enorme. Después vamos a ver que la resistencia no es igual que a los otros altavoces. Este, para empezar, va a tener una resistencia menor en cuanto a agua, y después tampoco se va a caracterizar por una resistencia muy heavy en cuanto a los golpes. De hecho, va a ser resistente a golpes, pero no va a soportar caídas muy bestias. En temas de agua va a ser resistente, pero no con la protección IP67 que nos llevaban los Wonderboom, Megaboom y Boom 3, sino que va a ser IPX4, lo que significa que al polvo no va a resistir, pero es que además no se puede sumergir, sí que es resistente a splashes y a posibles gotas que puedan caer en el altavoz. Tema batería. Este altavoz, al ser para fiestas, está pensado para durar 24 horas, eso es muchísimo. Recordad que no siempre es así, de hecho ya nos especifican que 24 horas dura esto si lo tienes a mitad de volumen, pero ojo porque la mitad de volumen es muy fuerte igualmente. Si lo pones a tope solo te durará unas 3 o 4 horas, pero bueno, siempre se pueden buscar intermedios de volumen y no siempre lo estarás utilizando. Así que la duración de batería es excepcional, ya eran excepcionales las de los Megaboom y los de los Megablast, así que por esto ningún problema. En cuanto a conectividad también hay cambios, hay mucha mejora. En los anteriores Megaboom 3 y Boom 3 no había jack, ahora los han puesto, los han reincorporado y aparte es que han puesto una entrada óptica de audio, por lo tanto es un gran plus en cuanto al resto, comparándolo con otros altavoces y con otros modelos de otras marcas. Evidentemente este es un altavoz que va a ser compatible con Bluetooth, como no, ya que si no, no tendría nada de sentido. Y bueno, lo mismo que siempre, ¿no? Una app que de hecho es la de Boom, porque es un altavoz de la saga Boom, entonces pues lo ponen en la misma aplicación. Y va a ser compatible, eso es muy importante y muy bueno, con los anteriores Boom. Desde el primero de todo hasta el último de todo va a ser compatible y enlazable con estos nuevos altavoces. O sea que súper bien, súper contentos todos y brutal, porque esto lo necesitábamos. Bueno, y finalmente en cuanto a sonido, tengo que decir que ahora sí que estoy sorprendido porque han aprendido de sus errores, han aprendido de su poca potencia en el bajo que dejaban algunos altavoces. Y sí que es verdad que sonaba muy bien, pero ahora sí que se ve que han intentado reubicarse en el sector de los altavoces Bluetooth porque estaban un poquito flojos ahora. Este altavoz ha cambiado y sobre todo ha cambiado la potencia. Pasamos de unos 35-40 vatios que tenían los máximos de la saga Boom, que es por ejemplo el Megaboom 3 o el Megaboom, a 90 vatios, esos son 50 vatios de potencia más. Por eso he dicho antes lo de la batería, que tenerlo a mitad de volumen es tenerlo ya al tope que pueden los Megaboom 3 y Boom. En el interior encontramos 6 altavoces, tenemos 2 tweeters que son para las frecuencias agudas, o sea, los sonidos más agudos de todos. Después tenemos 2 radiadores pasivos que son para los medios más o menos, y después los woofers que son para las frecuencias más graves. Bueno, y aparte de esto también tenemos un ecualizador automático, se adapta automáticamente a nuestro contexto, si estamos en la universidad con estos amigos, si estamos en una fiesta, si tenemos que... cualquier cosa, se adapta a él. Y aparte también lo puedes personalizar, se llama ecualizador automático. Y bueno, que en principio el sonido de este altavoz va a ser, aparte de mucho más potente, mucho más bueno. Si vemos por la parte exterior tenemos los 2 botones típicos de esta marca de subir y bajar volumen, los de Play Pause, un micrófono, botón on-off para encender y apagar el altavoz, y después también tenemos Bluetooth 1 y Bluetooth 2 porque se acuerda de al menos 2 terminales con los que se ha conectado, y nada más que los botones para la entrada jack o la entrada óptica que tiene en su cuerpo. Vemos que es el típico diseño, como había dicho, de la malla de nylon muy fina
y aparte esta goma, ¿no? Acabado en esta goma, y de momento solo tenemos este color negro. Aquí tenemos el Megaboom, el original, el de 2015, el de 2014, perdón. Imaginad la diferencia, o sea, son más o menos 20 y pico centímetros, imaginad hasta 30, 40 casi, ¿no? Sería algo así. Es un altavoz muy grande, por lo tanto va a ser también mucho más grueso y mucho más amplio, por lo tanto debemos esperar una torre así, como he dicho antes, como la Xbox Series X que van a sacar en poco tiempo. Y va a hacer un cambio bastante radical en cuanto, como he dicho, a sonido y a rendimiento. Si queréis, si esta marca, si Ultimate Ears estáis viendo este vídeo, me encantaría que me enviáis uno. Os voy a sacar la mejor review que pueda, porque va a ser un altavoz que va a marcar la diferencia y que va a hacer que muchas otras marcas se espabilen, porque si no, UE les va a adelantar con este super altavoz que puedo yo tener y que me encantaría que se compartiese este vídeo para que se pudiera ver y que Ultimate Ears me lo envíe. Y pues bueno, finalmente este altavoz va a costar más o menos $399, que traducido en euros, más o menos por tema impuestos va a ser el mismo valor. Y antes de acabar el vídeo debo deciros también que ahora voy a hacer más contenido, porque estar parado no es la opción. Pues bueno, estoy preparando 2 vídeos más, evidentemente van a venir más, pero ahora mismo estoy preparando 2. Este es el primero y es mi setup aquí, lo cual va a ser bastante épico hacerlo, va a estar muy guay, y os voy a informar de temas de informática, tecnología y tal, como vengo haciendo desde el principio de este canal. Y después el otro vídeo que tengo en edición y aún falta acabar es el vídeo de Tesla, una marca de coches eléctricos muy valorada. Ahora mismo están haciendo un boom aquí, sobre todo también en España, que vamos siempre un poco más atrasados en cuanto a movilidad, en cuanto a eficiencia energética y tal. Y bueno, que espero que os gusten estos 2 que suba. Dadle apoyo, compartid el vídeo, comentad, compartidlo con gente que de verdad necesite saber sobre altavoces, o si necesita alguna cosa sobre también los ordenadores, en el vídeo que voy a subir, o en los coches eléctricos, o cualquiera de estos temas de tecnología, o incluso si os gusta el filmmaking, porque este canal también va sobre hacer buenos vídeos. Pues bueno, ahora sí, esto ya está. Este ha sido simplemente un vídeo informativo. Ya quería hacer algún vídeo y por fin lo he podido hacer. Pues muchísimas gracias a todos y a todas que me estáis viendo, y espero que os suscribáis a este canal porque van a venir cosas muy épicas. Venga, nos vemos. ¡Adiós!